días, mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Es un placer y es un privilegio estar hoy en la casa del Señor, a pesar de hacer mucho frío, ¿sí? Pero hay un sol hermoso y eso nos ha dado la oportunidad de poder acercarnos a su casa para alabar y glorificar su nombre. Amén. Los invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Vamos a estar dando lectura de la palabra de Dios. Y dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y acá el apóstol Pablo nos está exhortando que como creyentes debemos vivir en unidad y en armonía, ¿sí? Reflejando el carácter de Cristo. Enfatiza la importancia de la unidad en la adoración y que debemos de glorificar a Dios todos juntos. Amén. Y a eso hemos venido. Oremos, hermano. Señor Padre Celestial, venimos hoy ante ti para reconocer tu grandeza, tu amor incondicional en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos tener el mismo sentir y un mismo propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos que han venido aquí, Señor, a entregarte la alabanza, toda la gloria, toda la honra, como tú te lo mereces, Padre amado. Y pedimos también por todos los hermanos que no están presentes en este momento, Señor, que vienen en viaje o que no pueden venir por alguna razón, Señor, que seas también tú con ellos en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer poder estar de nuevo delante de la presencia del Señor. Y los invito a estar de pie. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos unánimes en un mismo sentido. Amén. Amén. Me siento bien cuando estoy junto a ti, y cada vez que me acerco a ti me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré que solo tú eres mi Dios. Cada vez que me acerco a ti, me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré que solo tú eres mi Dios.
diciéndonos que Dios te bendiga. Vaya donde está un hermano más cerca suyo y dígale que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que nos bendiga el Señor a todos nosotros. Estar en la presencia del Señor. Dice el coro que vamos a cantar a continuación: no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Amén. Muy bien, alabamos al Señor entonces. Dice así: no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestras vidas al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído, nuestra condición es firme en el Señor. Seremos como Jesús, encargó a su Dios, nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Cintia, danos una oración, por favor. Padre, te agradecemos por este día, Señor, que tú nos regalas para poder disfrutar juntos en tu casa, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por traer, Señor, la salvación a nuestras vidas, Señor, perdonar nuestras faltas, Señor. Pedimos que en esta mañana tú recibas, Señor, toda alabanza, Señor, toda adoración como un perfume grato delante de tu presencia, Padre. Toma cada una de nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias, Señor, cada necesidad, para que con libertad, Señor, podamos alabarte, podamos adorarte, Señor. Confiamos en ti, Padre Santo, sabemos que tú eres Dios bueno, Señor, que bendice cada uno de tus hijos. En tus manos encomendamos, Señor, el resto de esta reunión, para que tú sigas obrando en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, viviré confiado en ti, Señor. Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor. Tú eres mi luz y mi salvación, tú eres mi fuerza, no temeré, no temeré. Otra vez. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, viviré confiado en ti, Señor. Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor. Tú eres mi luz y mi salvación, tú eres mi fuerza,
no temeré. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Muy bien, hermanos, entonces continuando con el culto, con la reunión, vamos a pasar a los pedidos de oración y de agradecimiento. Bien, por favor. ¿Quién es esa que sube del desierto como columna de humo, saumada de incienso y de mirra, y de todo polvo aromático? ¿Quién es esa que sube del desierto como columna de humo, saumada de incienso y de mirra, y de todo polvo aromático? Es la iglesia del Señor, es la iglesia del Señor, la que ha sido comprada por su sangre. Es la iglesia del Señor, es la iglesia del Señor, la que ha sido comprada por su sangre. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayo brillante que salía de su mano. Y el resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su poder. Amén. Amén. Fuerte ese aplauso, Señor. Y gozamos en nuestra salvación. Así dice el Señor: marchad y no temáis. Amén. Así dice el Señor: marchad y no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. No habrá para que temáis, porque nuestro Santo Dios por nosotros peleará, pues la batalla es del Señor. Glorificad al Señor, su misericordia es para siempre. Glorificad al Señor, su misericordia es para siempre. Así dice el Señor: marchad y no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. No habrá para que peleéis, porque nuestro Santo Dios por nosotros peleará, pues la batalla es del Señor. Glorificad al Señor. Amén. Misericordia es para siempre. Glorificad al Señor. Misericordia es para siempre. Amén. ¿Creemos esto? Amén. Ya no sé una oración más. Querido Dios, querido Padre, te damos gracias, Señor, por estar esta mañana, Señor, en tu casa, alabándote y glorificándote, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos cuidas. Acompaña, Señor, también a aquellos que no han podido venir, Señor. Te pido que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Te pido, Señor, por el que va a traer el mensaje, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu palabra en su boca, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre alto y sublime,
que habita en la eternidad. En su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, la alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Su nombre es santo Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hemos podido cantar, por lo que hemos podido decir a través de nuestros labios y nuestro corazón acerca de ti, Señor. Realmente tú estás haciendo alto, Señor, y en lo sublime, en tu santidad, Señor. Y a ti nos acercamos, Señor, a través del Señor Jesucristo, y nos postramos delante de tu presencia y te adoramos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tu misericordia es para siempre, porque tú nos has perdonado a pesar de la situación en la cual nos encontramos. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, nos has elegido, Señor, nos has hecho hijos tuyos, como dice en tu palabra. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias que podemos abrir nuestros corazones también y expresar a través de todos los pedidos que se han hecho hoy y todos los pedidos que están en nuestros corazones, Señor, que muchas veces no los presentamos públicamente, pero hay cosas en nuestras vidas que deseamos que tú, Señor, seas el que obre en nosotros. Que deseamos, Señor, cosas para otras personas también, Señor, de que tu luz pueda llegar y pueda brillar en sus vidas, Señor. Por eso nosotros nos postramos delante de ti,
e intercedemos, Señor, por cada persona, por cada necesitado, sabiendo, Dios, de que tú puedes obrar en la vida de cada uno. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de adoración y estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque realmente podemos hacerlo libre, Señor, sin que tengamos ninguna obligación en nuestras vidas, sino que únicamente, Señor, nos lleva a la obediencia a ti, Señor, y el hecho de conocer lo que tú eres y significas para nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo. Amén. Cristo, te exalto. Te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú, Señor, que solo tú eres digno, solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Y en verdad que es así, Señor. Tú eres el único digno de toda adoración. Tú eres el único de recibir toda nuestra alabanza, todo nuestro reconocimiento, Señor, porque tú has sido quien ha muerto por nosotros y también resucitaste al tercer día, para gloria y honra de cada uno de nosotros y gloria y honra de tu Padre Jesucristo, Señor. Gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros, a pesar de las circunstancias, de nuestras voces también que están afectadas por el frío, por las circunstancias, Señor. Gracias que hacemos con el corazón, Señor, porque realmente te honramos, Señor. Necesitamos de ti. Queremos que tú actúes en nuestras vidas, Señor, de tal forma que podamos experimentar ese amor que tú tienes por tus hijos, Señor.
Gracias, Padre, por este privilegio de poder estar en tu presencia. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tomen sus asientos. Grandemente que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Evidentemente el frío ha hecho sus mellas, en algunos más y en algunos menos, ¿no? Pero se está haciendo notar este tiempo que estamos ahora. Pero en el verano decimos qué calor, ¿no? Y en el invierno decimos qué frío, ¿no? Algo tenemos que decir, y es como el hombre no se conforma un poco, ¿no? Siempre tiene que de alguna forma llamar la atención. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de los que están aquí junto a nosotros. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a compartir la palabra del Señor y doy gracias a Dios por todos los motivos de oración que hemos traído delante del Señor, porque son necesidades reales, mis hermanos. No es que se está pidiendo porque sí, ni porque tenemos ganas, sino porque hay necesidades de salud, hay necesidades espirituales. Estamos en una situación en la cual muchas personas han sido afectadas, y en especial pido oración por Bacho, porque las circunstancias que le están tocando vivir ahora están siendo bastante complicadas a su vida. Pido por mi recuperación también, que si bien va un proceso bastante lindo, pero uno quisiera que fuese un poquito más rápido. No nos ponemos mal si la cosa mejora más rápidamente, ¿no? Pero a veces, para que el Señor nos dé paciencia, porque a veces somos nosotros que también queremos acelerar los tiempos en los cuales los procesos se desarrollan. Mis hermanos, quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor ahora, que está en el libro de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, y quisiera hablar del tema también, ya lo hemos hablado muchísimas veces, de diferentes formas, pero también quería hablar hoy acerca de la oración, y el título del mensaje es un llamado a la oración, a orar, un llamado a la oración. Y vamos a usar el texto que está en 2 de Timoteo y que es el emblema de nuestra congregación. Orar por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea de bendición para otras personas también, y sea glorificada. Pero pensemos un poco y desarrollemos el tema acerca de la oración. Nosotros hoy trajimos estos pedidos de oración, todas las personas trajeron sus pedidos, porque creemos que Dios puede obrar sobre ellos. Y eso es un acto de fe. Creer es fe. Nosotros creemos que Dios puede hacer la obra en cada uno de los que se han presentado delante del Señor, y sabemos que Dios tiene mano poderosa y va a obrar. A veces son las formas en las cuales obra el Señor que nosotros tenemos nuestros reparos. A veces Dios contesta nuestras oraciones en forma negativa, a veces nos contesta tal cual nosotros lo pedimos. O sea, Dios obra de diferentes formas, pero obra. Lo que tenemos la seguridad es que Dios va a obrar. Que nosotros si pedimos, Dios nos va a contestar. Entonces, es importante la vida de oración para el cristiano. Es importantísimo que cada uno de nosotros, a través de la oración, permítanme sentarme por momentos para evitar un poquito de dolor en la rodilla. Muchas veces, mis hermanos, a través de la oración estamos consolidando nuestra fe en el Señor. Nosotros a través de la oración estamos haciendo actos de fe. ¿Por qué? Porque creemos en lo que decimos y que es una necesidad y que Dios puede actuar en cada uno de nosotros. Es muy importante para nuestra vida espiritual la oración. Y le digo más, es determinante muchas veces. Nosotros llevamos una vida espiritual como hijos de Dios, debemos buscar a Dios y se nos ha enseñado, y yo estoy seguro que estas tres cosas que voy a decir ahora a continuación, las hemos mencionado hasta el cansancio. Si uno quiere llevar una vida espiritual, una vida de vínculo con el Señor, tiene que hacer tres cosas. Primero, leer la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque está ahí escrito todo acerca de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos al leer la palabra de Dios es conocer a Dios, conocer a ese Dios en el cual hemos creído. Y cuando entramos en confianza y a medida que vamos pasando el tiempo, nuestra edificación en la presencia del Señor, comenzamos a desarrollar la oración. Y esto es la forma que Dios nos dejó para que nosotros nos comunicáramos con Él. Él se comunica a nosotros a través de su palabra. Ahora, ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? A través de la oración. Por lo tanto, por eso les digo, mis hermanos, es muy importante en nuestra vida espiritual desarrollar la oración. La oración no es solamente para agradecer por los alimentos que Dios nos trae a nuestra mesa cada día. Está bien hacerlo. Y todos lo hacemos seguramente todos los días. Es un hábito que uno ha generado en mucho tiempo, pero uno lo hace con la convicción de que lo que proviene para su mesa proviene porque Dios ha proveído a nuestras vidas. Y eso se va trasladando de generación en generación. Tal es así que los otros días me comentaron de que Juan Pablo dijo si no iban a orar en el CAIF antes de comer, ¿no? Entonces ya con 3 años tiene esa inquietud, y gloria a Dios que tiene esa inquietud. Y gloria a Dios y que siga así, y que moleste. Eso puede llevar a otras personas a pensar por un momento que todo lo que tiene es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y lo que tiene es porque Dios permite que lo tenga. No es nada más ni nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a su autoridad y conocemos lo que Dios es. En Lucas 11:1, no lo vamos a leer, pero simplemente le hago la cita bíblica por ahí. Allá, ¿quién está? Selena y Joaquín, por ahí lo ponen en la pantalla. Lucas 11:1, vemos la solicitud de los discípulos para que Jesucristo les enseñara a orar. En el capítulo 11 de Lucas, en el verso 1, vemos eso: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos le pidieron a Jesús para que lo hiciera. Y Jesús le dio la oración modelo. Dios le dijo, cuando oréis, haced tal y tal cosa. Entonces, ¿por qué le dijeron, en primer lugar, por qué le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar? Porque veía que Jesús lo hacía y que era el momento de intimidad con Jesús, con su Padre, para estar en la presencia de su Padre, Dios Padre. Y veía que era importante eso. Entonces fueron movidos con el interés de ellos aprender a orar. Y Jesús les enseñó. Después, si vamos a Mateo 26:36, no lo vamos a leer, 26:36 al 46, nos relata el Jesús en Getsemaní. Jesús iba a hacer algo muy importante. Iba a dar cumplimiento cabal al plan establecido por Dios, en el cual Él tenía que ir a la cruz a morir. Pero antes de ese acto, Jesús en Getsemaní ora a Dios Padre y le dice en su oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. O sea, Dios sabía que Jesús sabía y era consciente que iba a la cruz. Pero si podemos evitarlo, mejor. Pero sabía en su interior que tenía que hacer ese sacrificio por la humanidad, porque era el plan preestablecido por Dios Padre para salvación de cada uno de nosotros. Pero Él se encomendó a Dios para no flaquear, para buscar la fortaleza del Señor. ¿Y qué le dijo a los discípulos que iban con Él cuando Él estaba orando en Getsemaní? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Fue un mandato que Él dijo: yo voy a ir a orar, pero ustedes acompáñenme en oración desde donde están, velando y perseverando en la oración. Pueden leerlo así en el relato de Mateo. Después, si saltamos al apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 6:18, le dice a la iglesia de Éfeso:
cuando le escribe su carta, le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pablo les acababa de enseñar lo que significaba la armadura de Cristo, ¿no? Entonces los preparó a la iglesia, preparó la iglesia para que fueran a la batalla. Cuando se presentaran a una batalla no tuviesen miedo, porque ellos tenían la armadura dada por Jesucristo para defenderse. Y les explicó todo, lo pueden leer allí en el capítulo 6 a partir del verso 10 del libro de Efesios, pero les dijo también, cuando terminó de explicarle todo eso, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Señor. Los preparó para ir a la batalla, pero les dijo también, es necesario orar. Vos no vas a ir a la batalla a lo loco, sino que tenés que tener estrategia. Y la estrategia es la oración. Encomendarse al Señor en nuestras acciones, en lo que hacemos, para que Dios nos cuide, nos proteja. Es toda introducción para lo que vamos a leer ahora a continuación. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 14, después que Jesús fue subido en la ascensión, dice que en la casa de los discípulos llegaron Ana, también la madre de Jesús, y otras personas como los hermanos de Jesús, que todos perseveraban unánimes en la oración. O sea que ellos habían entendido que era importante la oración. Y estaban todos en ese lugar después que el Señor Jesús subió a los cielos, orando y perseverando en el Señor. Dios le prometió que iba a enviar su Espíritu y ahí comenzaría nuevamente la obra del Señor en la tierra, pero ahora a través de sus discípulos, a través de aquellas personas que habían creído en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo las había preparado. Cuando vamos a la carta de Tesalonicenses, son dos cartas. La primera carta fue escrita a la iglesia de Tesalonicenses, sabemos que por Pablo, allá por el año 51. Ahora, cuando la escribió, él la escribió sabiendo lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba en Corintio, predicando en la ciudad de Corintio y formando la iglesia de Corintios, y envió a Timoteo a Tesalónica para saber de cómo andaba la iglesia. Entonces Timoteo compartió con los hermanos de Tesalónica y volvió a Corintio. Cuando regresó a Corintio, le informó a Pablo todo lo que acontecía en la iglesia de Corintio, en la iglesia de Tesalónica. Entonces Pablo, sabiendo las circunstancias en las cuales estaban viviendo en la iglesia de Tesalónica, escribe su primera carta, dándole toda la información que ellos necesitaban para seguir en el camino del Señor y entender un poco más acerca de las cosas de Dios. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica predicando, fueron 3 semanas que estuvo, de acuerdo a los datos que tenemos. 3 semanas estuvo predicando en Tesalónica. Es poco tiempo. Sin embargo, el hambre por las cosas del Señor Jesucristo era muy grande y la iglesia de Tesalónica creció rapidísimo, maduró rapidísimo, pero como todas las cosas, también había gente que se oponía, inclusive dentro de la iglesia. Ellos recibieron persecución, recibieron distintas situaciones y la visita de falsos maestros, y estaba como que desordenando la doctrina en Tesalónica. Entonces Pablo le escribe la primera carta a los tesalonicenses. La segunda carta surge a raíz de ciertas malas interpretaciones de la primera carta. Entonces, como Pablo se entera de eso, le trae la información que había gente dentro del grupo de la iglesia de Tesalónica que malinterpretaba lo que él escribió en la primera carta, es que les envía la segunda carta. En el capítulo 1 y el capítulo 2 es justamente de segunda de Tesalonicenses
donde Pablo hace hincapié sobre aquellas cosas en las cuales estaban siendo mal interpretadas por la iglesia o distorsionadas por ciertas personas que estaban ahí en Tesalónica como falsos maestros que habían distorsionado la doctrina, especialmente la doctrina de la segunda venida de Cristo, en los cuales había maestros que les decían, mal interpretando la primera carta de Pablo, le decía a la iglesia que el Señor ya había venido, que ya está, ahora no hay más. Entonces eso distorsionó los pensamientos de la iglesia de Tesalónica. Entonces Pablo envía una segunda carta y también en el año 51, fin del 51, principio del 52, llega esa carta y aclara las cosas en la iglesia de Tesalónica. Falsa doctrina entonces se habían filtrado respecto a la segunda venida de Cristo hacia conductas inapropiadas de ciertos cristianos de Tesalónica. Pablo los corrige y enviándole esa carta y aconsejándolo qué era lo que debían realmente hacer. Pablo entonces pone en orden a través de la carta todos estos acontecimientos que estaban pasando en la iglesia, y en el capítulo 3 hace un llamado. Y es eso lo que yo quiero hablar con ustedes. En el capítulo 3, del verso 1 al verso 5 de segunda de Tesalonicenses, Pablo hace un llamado muy importante. Y recuerden, es el lema de nuestra iglesia que está ahí escrito y escrito por otros lugares. En la folletería también lo podemos encontrar. Y dice así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al verso 5. Tesalonicenses, segunda, capítulo 3, verso 1 al verso 5. Y dice así Pablo a la iglesia: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es Dios, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la presencia de Jesucristo. Padre, permite que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, sea de enriquecimiento espiritual, y que también nos podamos aferrar a estas verdades que están escritas en este lugar, Señor, siendo obedientes, siendo realmente personas usadas por ti a través de la oración, Señor, que tanto se necesita y necesitamos cada uno para desarrollar tanto nuestra vida laboral, nuestra vida física, como inclusive y principalmente nuestra vida espiritual, en nuestra relación personal contigo. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Yo voy a hacer 2 puntos. El primer punto, en los cuales quiero hablar, es el propósito que tenía Pablo con ese llamado. Y lo segundo es las razones que Pablo tenía para hacer ese llamado. Lo primero, el propósito del llamado de Pablo, versos 1 y 2. Y dice: por lo demás, ya les hablé, ya les aclaré todas las dudas que ustedes tenían. A través de los primeros 2 versículos que les habló. Pero ahora hace un llamado y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Es Pablo y todas las personas que están a cargo de Pablo, haciendo la tarea misionera que Dios le había encomendado. Entonces Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica diciéndole: por lo demás, ya está todo claro, las dudas que había, hermanos, orad. Es un imperativo. Es como diciéndole: por favor, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea
glorificada, así como lo fue entre vosotros. Primera propósito del llamado de Pablo a la iglesia de Tesalónica, el que oraran. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. O sea, el mismo efecto que tuvo en ustedes, que también lo tenga en otras personas y en otros lugares a nivel de los sitios en los cuales él estaba preparando para ir a predicar. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25, Pablo le dice a la iglesia en su primera carta a esta misma iglesia: hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Es una solicitud. Ya en la primera carta se lo estaba diciendo. Pablo entendía perfectamente bien y sabía que dependía mucho de las oraciones de las iglesias. Que su trabajo misionero y su actividad misionera mucho dependía también de las oraciones de los hermanos en la fe, como también la colaboración que tenía por otras iglesias que colaboraban muchísimo con Pablo. Una de ellas es la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses. Era una iglesia que colaboraba mucho desde el punto de vista económico con Pablo y con la iglesia en Jerusalén, la iglesia central, diríamos así, donde arrancó todo. Entonces Pablo les pide que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Era una prioridad en el ministerio de Pablo la predicación del evangelio, porque a eso lo mandó el Señor. Y vemos, y les dice en 1 de Tesalonicenses, les dice a la iglesia en 1 de Tesalonicenses 1:6, les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense en cómo había sido la recepción de la palabra del Señor en la iglesia de Tesalónica. Pablo les dice, cuando encabeza la primera carta, dice: y vosotros, ustedes, los hijos de Dios que están en Tesalónica, que son hermanos en la fe mía, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. A ustedes no les costó nada, prácticamente, imitar nuestra fe y apoyarse en el Señor Jesucristo. Cosa que a veces es muy difícil para una persona que inicia los primeros pasos en la fe. Tienen muchas dudas, ellos no tuvieron eso. Entonces Pablo les recuerda, para que corra y sea glorificada la palabra del Señor, así como lo fue en vosotros. Que con rapidez la gente tenga avidez del conocimiento de Cristo. Y que ese conocimiento que le brindó Pablo, predicándole la sana doctrina, se aferraran rápidamente, como ellos se aferraron. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué es eso? Gran tribulación. Problemas, persecuciones, dificultades. Sin embargo, ellos recibieron de todas formas la palabra del Señor, con gozo del Espíritu Santo. Y a pesar de que afuera tenían todo eso, en sus corazones estaba el gozo que Dios les daba a través de su Espíritu Santo. En Gálatas, y también lo dice en el capítulo 4:10, le vuelve a repetir, y dice: también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. Hermanos, que abundéis en ello más y más. Todo eso que habían recibido los hermanos de Tesalónica, no esperaron a que les dijeran que tenían que llevarlo a otras personas. Lo hicieron. Y eso Pablo, cuando iba predicando por los diferentes lugares, se daba cuenta que había hermanos en esos sitios que habían sido influenciados por la decisión de los tesalonicenses de buscar al Señor y de entregar su vida a Cristo. Entonces le facilitaba el camino a Pablo, porque ya había personas que habían sembrado la palabra del Señor, y ahora Pablo lo que estaba haciendo era regar esa palabra que había sido sembrada. Por eso tenemos también
aquello que está escrito, dice, Apolo sembró, Pablo regó y Dios dio el crecimiento. Se necesita de toda la iglesia para poder testificar de Cristo. Cada uno tiene que cumplir con su función. Y Pablo le estaba pidiendo a la iglesia, no le estaba diciendo que salieran a predicar todavía, pero sí le estaba diciendo, oren por nosotros, para que esta palabra que nosotros les llevamos a ustedes, también podamos plantarla en otros lugares y que crezca como creció en ustedes. Eso era lo que le estaba diciendo. Y en el capítulo 5:11 también le dice algo muy similar. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso que ustedes han recibido y que lo han transmitido a otras personas, síganlo haciendo. No dejen de hacerlo. No dejen de predicar. No pierdan la oportunidad en la cual Dios se les presenta para que ustedes puedan testificar. Háganlo. Síganlo haciendo. Eso es lo que estaba diciendo en definitiva Pablo. En Gálatas 2:7 es un pasaje muy lindo en los cuales Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, de Galacia, mejor dicho, las iglesias de Galacia, en el capítulo 2, verso 7, cuando está explicando su ministerio, ¿qué significa? Está explicando lo que Dios le pidió que hiciera. En el Gálatas capítulo 2, verso 7 dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí le está explicando a la iglesia en Galacia, a las iglesias de Galacia, que era una provincia romana, le estaba diciendo, yo fui instruido por el Señor Jesucristo, lo pueden leer en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 del libro de Gálatas, para llevar la palabra de Dios, para llevar este evangelio a los incircuncisos. Así como fue Pedro encomendado predicar la palabra de Dios a los circuncisos. Esto es, a las personas judías. Y los incircuncisos es a lo que muchas veces la Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, se refiere a los griegos. A veces englobaban toda la palabra griegos diciendo todas las personas que no son judías, refiriéndose a esas personas. Entonces Pablo dice, a mí me fue encomendado ese ministerio. Y Pablo era una persona celosa, era una persona obediente. Él tenía particularidades, los cuales su vínculo con Dios era muy profundo. Y él era fiel para con el Señor y también obediente. En 2 de Corintios, capítulo 5, es un pasaje precioso también, hablándole a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 5, el verso 17 al 19, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, le dice a la iglesia, nos dice a nosotros también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Ese ministerio lo tenía Pablo, sus allegados, pero hoy es responsabilidad de toda la iglesia. Hoy es la responsabilidad de todos nosotros de llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que nosotros tenemos.
tener en cuenta nuestra vida espiritual, porque somos responsables ante el Señor por la predicación de la palabra. Todos somos responsables. Pero ahora muchos me podrían llegar a decir, pero yo no tengo un llamado a las misiones, yo no tengo un llamado a esto, aquello y lo otro. Pero nosotros podemos colaborar. Acá Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que ore. Por tanto, una responsabilidad para la predicación de la palabra del Señor por las personas que han sido llamadas por Dios es orar. Usted puede tomar y asumir la responsabilidad de orar. También puede tomar y asumir la responsabilidad de ir. Y también puede tomar la responsabilidad de ofrendar para aquellos que vayan. O sea que la iglesia es responsable en su totalidad de la actividad misionera. Pero lo primero que pide Pablo, oren por nosotros. Oren por nosotros. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Para que no haya tantos impedimentos. Recuerden que siempre tenemos luchas, tenemos pruebas para predicar la palabra del Señor y presentar el Evangelio a otros. Siempre hay. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se opone al reino de Dios. Y cada vez que una persona se vuelve a los pies de Cristo, es sacado del reino de las tinieblas y ahora pertenece al reino de Dios. Y eso a su rey no le gusta. Porque quiere seguir reinando sobre esos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 8 y 9, nos dice lo siguiente. Aquí es Pablo escribiendo su última carta. Con toda la experiencia que él tuvo en todos esos años de predicación y respuestas por parte de Dios en su trabajo misionero y en su cumplimiento de la responsabilidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 8 y 9. Dice así, Pablo le está escribiendo a Timoteo, es una carta personal a Timoteo, no es una carta para la iglesia, es una carta personal. Le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo he pasado mal, está diciendo. Timoteo lo sabía, pero era necesario que Pablo le hablara en esos términos a Timoteo para que Timoteo recapacitara, para que Timoteo recordara, que es lo que muchas veces nosotros necesitamos hacer. Cuando usted se sienta como que deprimido, bajoneado y todas esas cosas, empiece a pensar en lo que hizo el Señor Jesucristo en su vida cuando lo recibió en su corazón. ¿Qué es lo que produjo en usted el Señor Jesucristo? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y realmente es así. La palabra de Dios no está presa. Pablo no dejó de predicar la palabra de Dios mientras le fue posible, aunque estuviese preso o aunque estuviese en libertad, él soltaba palabras de Dios. Fíjense lo que dice en Hechos 13:48. Vamos a ir a ese libro que es el relato justamente de ciertas circunstancias en las cuales vivió Pablo. En el capítulo 18, Hechos 13:48, dice lo siguiente. Los gentiles, eso es la predicación de la palabra en Antioquía. Y dice así, a la predicación de Pablo, esta es la respuesta. Los gentiles, oyendo esto, oyendo la predicación de Pablo,
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero era necesario predicar la palabra de Dios para que estas personas que habían sido llamados y tocados por el Espíritu de Dios creyeran. Había que predicar, porque es el mecanismo que Dios dejó establecido, que las personas conozcan a Jesucristo a través de la predicación de la palabra. Por lo tanto, es una responsabilidad de la iglesia predicar la palabra del Señor. En Gálatas 1, 23 y 24 nos dice así Pablo también. Gálatas 1, 23 y 24. Solamente oían decir, aquel que cuando predicaban, ¿no? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, refiriéndose a Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. A la gente a las iglesias de Galacia le estaba diciendo eso Pablo. Y la respuesta era, aquella persona que antes nos perseguía, ahora nos predica. Y daban gloria a Dios por la transformación que Dios había producido en ese hombre. Pablo perseguía a la iglesia, pero a partir de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, Dios transformó su corazón y a su vez fue llamado para predicar. Y esa obediencia de Pablo ahora lo hizo llevar a aquellas personas, el Evangelio a aquellas personas que antes los había perseguido. Pablo, vos me garroteaste, ¿te acordás? Yo estaba en tal lugar y vos me llegaste ahí, me agarraste de los pelos y me mandaste encarcelar. Y ahora nos predica. Esa es la evidencia de la transformación que produce Dios en el ser humano. Somos realmente transformados por Dios. Piensa en su vida. ¿Ha habido cambios desde que conoció a Jesucristo hasta el día de hoy? Tendría que suceder cambios. Tendrían que producirse cosas diferentes dentro de ustedes, especialmente su interés en las cosas espirituales. Eso debería ser una evidencia en cada uno de nosotros. Ahora, si usted no tiene interés en orar, no tiene interés en leer la Biblia, no tiene interés en congregarse, mi hermano, no esté tan seguro que usted hizo una decisión genuina por el Señor Jesucristo. Porque esas cosas son las que pone Dios en nuestro corazón. Esas necesidades son las que pone Dios en el corazón. Ayer, en la reunión de jóvenes, una de las personas que vino decía eso. Yo andaba en el mundo, pero se me sentía vacía. Sentía algo que había que yo no lo podía llenar. Sentía algo en mi corazón. Y cuando comencé a buscar una iglesia donde congregarme y llegué a empezar a congregarme, ahí yo me di cuenta de que ya no estaba más ese vacío. Pero no quedó ahí todo. Su esposo le dijo a esta persona la diferente que estaba a partir de que comenzó a retomar su relación con Dios, congregándose. Dios produce cambios a nosotros. Dios produce cambios. El fruto del Espíritu, nos habla acá en el libro de Gálatas también, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. A usted pueden perseguirlo, pueden meterlo en cárcel, hacerlo pasar mal, pero estas cosas que son fruto del Espíritu de Dios, como el Espíritu de Dios mora en usted, porque usted le aceptó al Señor Jesucristo, nadie se lo puede sacar. Nadie. No hay ley. Seguimos. Verso 2.
El propósito del llamado entonces es para que la palabra de Dios, en primer lugar, verso 1, corra y sea glorificada como fue en sus vidas. Pero también hay un segundo propósito en ese llamado. Y dice así el verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, también necesito que oren por mí para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no en todos, no de todos es la fe. Necesito sus oraciones, le dice a la iglesia. No solo para predicar la palabra del Señor y que esa palabra pueda fluir en las personas. Necesito también que ustedes oren para que seamos librados. ¿Por quién? Por Dios. ¿De quién? De la oposición humana, de la oposición satánica. Porque no de todos es la fe. No todos van a creer. No todos creerán. Así que el segundo propósito del llamado que le hace a orar a la iglesia de Tesalónica es para que ellos sean librados de hombres perversos y personas malas. No todos tienen fe, no todos creen. Estos hombres no creían en el Señor Jesucristo ni lo que predicaba Pablo y amenazaban a las personas que creían. Esa era la conducta que tenían en aquellos tiempos. Primera de Corintios capítulo 1 versos 16 y 17 nos dice lo siguiente. La primera carta a los Corintios capítulo 1. Versos 17 y 18. Dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el ¿qué? El Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahí Pablo les explica a la iglesia de Corintio y les dice que no le envió Dios a bautizar. Hay un tema ahí con el bautismo. A mí me bautizó fulano, a mí me bautizó mengano, sultano. A mí le dice a la iglesia, a mí no me envió Dios a bautizar, si bien es un acto que lo debemos hacer y es una actitud reverente delante de Dios, porque estamos siendo obedientes a Dios, porque Él lo enseñó y lo estableció así. Pero eso no es lo principal para Pablo. Lo principal para Pablo era predicar la palabra del Señor. Para que vos te puedas bautizar un día, primero tenés que conocer la palabra del Señor. Y para que vos conozcas la palabra del Señor, alguien te tiene que predicar la palabra del Señor. Por eso Pablo está en esta posición. Predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura para otras personas, para los que no creen. Este tipo está loco. Mirá lo que era y ahora lo que es. Salíamos a los bailes, salíamos a esto, aquello, lo otro. Hacía fondo blanco. Era un capo y ahora no hace nada de eso. ¡Está loco! Pero es la transformación que producen las palabras de la cruz. El acto que hizo el Señor Jesucristo yendo a la cruz. Pero para nosotros, la cruz es poder de Dios. En Hechos 16, vamos un poquito más al libro de Hechos, hay mucha información acerca de Pablo y su ministerio. Cuando estaba en Filipos predicando la palabra del Señor, ahí estaba comenzando a formar la iglesia del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 16, dice así la palabra del Señor. Capítulo 16, verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quién? Contra Pablo y sus seguidores, sus discípulos, diríamos así, Timoteo, Silvano, los que andaban con él, Lucas. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados
rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué hizo el carcelero? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, lo más profundo del calabozo, allá en la plena oscuridad, y le aseguró los pies en el cepo, o sea que estaban presos en ese lugar con las dos piernitas en los cepos, así no se podían mover. Pero a medianoche, ¿haciendo qué Pablo y Silas? Orando, Pablo y Silas. ¿Y qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La palabra de Dios no está presa, dijo Pablo. A mí me meten en el calabozo, me curten a palo, me llevan de arrastro para ahí. Pero la palabra de Dios no va a ser, eso no va a ser un impedimento para que yo la predique. Y oraban. ¿Ven la importancia de la oración? Sigan leyendo después la historia si no la han leído. Cómo obra Dios en ese lugar. Y el que fue carcelero pasó a ser un miembro de la iglesia de Filipos. La obra transformadora de la palabra del Señor. Y entonces, ¿a qué voy, mi hermano? Que esto te tendría que motivar para orar por el liderazgo de la iglesia, por las personas que han sido llamadas para predicar, para que si les toca vivir este tipo de situaciones, su fe no desfallezca, para que su fe siga creciendo y sigan madurando en el Señor Jesucristo. Pero eso lo debe hacer la iglesia. Cada uno de nosotros oramos por nuestras necesidades, pero la iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe orar por su liderazgo, por las personas que Dios ha levantado en ese lugar. ¿Para qué? Para que la iglesia sea ordenada, para que les enseñen la palabra del Señor y que crezcan como creció la iglesia de Tesalónica. Pablo les enseñaba y ellos eran como una esponja, absorbían todo. Muy diferente, mis hermanos. Yo he estado frente a personas, no solo aquí en la iglesia, sino en otros lugares. He ido a otros lugares a predicar por la misericordia de Dios, porque me han invitado en otras iglesias. Uno muchas veces está predicando y ve personas que te tragan en un bostezo. Sin embargo, hay personas que tienen avidez y necesidad de conocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando en su vida. El Espíritu de Dios está hablando a sus corazones. Seguimos. Lo segundo, verso 3, son las razones de esa solicitud. ¿Qué razones tuvo Pablo o en qué se afirmaba Pablo para pedirle a la iglesia de Tesalónica que orasen por él? No era un pedido más. Orad por nosotros con un propósito. Oren por nosotros para que la palabra del Señor, cuando la vayamos a predicar, tenga el efecto que tiene que tener en otras personas. Pero ahora, ¿en base a qué? ¿En base a qué hace esa solicitud Pablo? Verso 3 del pasaje que estamos leyendo. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. Una de las razones por las cuales Pablo se anima a hacerle esta solicitud a la iglesia de Tesalónica, porque sabe que Dios es fiel. Y que si esa iglesia ora, va a ser bendecida por Dios. Porque están dando cumplimiento a un mandato de Dios. Están actuando en obediencia a Dios. Dice, Dios los afirmará, quiere decir que los fortalecerá, los guardará, los protegerá de todo aquello que pueda venir en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia está haciendo lo que Dios quiere que haga. Si nosotros únicamente en la iglesia nos dedicamos a hacer una vida social, estamos en desobediencia.
porque no es lo que Dios mandó. Si bien es lindo, ayuda a conocernos, yo entiendo que está bien, pero si la iglesia se enfoca únicamente en eso, termina muriendo. Porque la obligación de la iglesia es llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero que apartes, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8 dice: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene sobre nosotros el Espíritu Santo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando le aceptamos en nuestra vida. Entonces ahora vos estás empoderado, diríamos así, es una palabra que muchos usan, a mí no me gusta usarla mucho, pero es la que entiendo que puedan entender, por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios hace la obra en nosotros, y esa obra que hace en nosotros y que nosotros nos damos cuenta es lo que debemos transmitirle a otras personas. Dios hizo esto en mí, yo creí en Él y hizo el Señor esto en mí, y eso es lo que debemos transmitir. Así que las razones de esa solicitud de Pablo, la primera de ellas es, en el segundo punto, porque Dios es fiel. El apóstol Pablo ya había experimentado la fidelidad de Dios. Eso sin duda en muchos de los lugares en los cuales estuvo. Entonces él, con toda autoridad, le dice a la iglesia acerca de la fidelidad de Dios. Cumpliendo el mandato, la iglesia será bendecida por Dios. Dios le va a bendecir, y ya veíamos las evidencias en esa iglesia por lo que Pablo predica, por lo que Pablo escribe en sus cartas. Han crecido, han madurado, se han extendido. Y eso es porque vivieron una vida de obediencia a Dios. Si bien fueron perseguidos, si bien hubieron personas que entraron en la iglesia para hacerle mal, Dios los cuidó. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y Dios cuida de su iglesia. Van a venir esos embates a nuestras vidas. Segundo, razón por la cual hace tal solicitud Pablo es que confía en Dios. Fíjense en lo que dice el verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haráis lo que os hemos mandado. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Nosotros, los que le estamos escribiendo estas cartas, Pablo en primer lugar, Timoteo y Silas, que así los nombra en el arranque de la carta, tenemos confianza en Dios. Confiamos de que Dios va a seguir haciendo la obra en ustedes. Ustedes deben de seguir comportándose de esa manera. Y Pablo les decía esto por las evidencias mostradas por la iglesia. Sus actos de obediencia evidenciaban el mover de Dios en la iglesia. Pablo se daba cuenta por lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, porque era una persona experiente en ese sentido. Y dice Pablo: hacéis y haráis lo que os hemos mandado. Pablo sabía que la iglesia le iba a responder. Era como un autocontestación lo que estaba haciendo. Y van a hacer y harán lo que ha sido mandado, porque sabían la conducta de la iglesia. Ahora, mi hermano, ¿cómo lo traemos y lo podemos a nuestras vidas? Alguien pide que tú ores por él, por esta persona. Sí. ¿Y damos cumplimiento a esto?
muchas personas que te piden oración por una razón o por otro, o por determinados motivos. Y muchas veces nosotros decimos sí, pero en la realidad es no. Porque nos olvidamos, porque la dejamos pasar, y a todos nos ha pasado una circunstancia así. Debemos confiar en el Señor y pedirle perdón al Señor por eso que hemos hecho y volvernos. Si nos comprometimos en orar, oremos. Amén. Amén. En tercer lugar, verso 5, de este segundo punto dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine. ¿Encaminar qué es? Es guiar. Que el Señor los siga guiando a ustedes en el buen camino. Que el camino te lleva al amor de Cristo y a la paciencia de Cristo. Ustedes siendo obedientes a nuestros mandatos, a nuestra solicitud, para poder dar cumplimiento a lo que Dios puso en el corazón de Pablo, esa necesidad de predicar, los va a llevar a todos a la verdad, los va a llevar a desarrollar el amor de Dios y los va a llevar a la paciencia de Cristo. Ser imitadores de mí, dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y muchos en la iglesia de Tesalónica lo hacían. Entonces Pablo tenía la suficiente confianza para hablar a la iglesia de Tesalónica, porque Pablo sabía, por lo que había experimentado con esa iglesia, que ellos iban a dar cumplimiento a su mandato. Confiaba, y eso es bueno, mi hermano. Es bueno tener en la iglesia personas que usted conoce, en los cuales usted dice: te voy a pedir que ores por mí, y sabe y está convencido usted de que esa persona va a orar por usted. ¿Por qué? Porque es seria, porque es una persona responsable, y necesitamos de ese tipo de personas. La iglesia necesita, el liderazgo de la iglesia necesita. Hay muchas personas que están en eminencia dentro de una congregación, llámese el pastor, llámese el líder de jóvenes, el líder de las mujeres, el líder de la escuela de niños, que tienen muchas cosas en la cabeza. Y eso hace que muchas veces flaqueemos en la oración. Yo no sé cómo hacía, pero hubo un hombre que dentro de su biografía, el cual se destacó muchísimo en la predicación de la palabra de Dios en Inglaterra, que las primeras 8 horas de cada día, 8 horas, se dedicaba a la oración. Carlos Spurgeon. Lea sus libros. Se los recomiendo cualquiera de ellos. Tenía una iglesia de más de 5.000 miembros en el 1800 y algo que fue. Era un pastor bautista de la iglesia Tabernáculo de Dios, creo que era el nombre de la iglesia, algo así. Predicaba a más de 5.000 personas, sin micrófono, sin amplificación, pero tenía una voz poderosa. Y 5.000 personas lo escuchaban cada domingo predicar. Muchas veces el liderazgo de la iglesia no tiene el hábito de orar, porque está embotado en todas las cosas que lo rodean, la misma iglesia, las mismas circunstancias de la iglesia, las mismas situaciones, que no hay tiempo para orar. Y nos estamos olvidando de lo más importante, porque el que va a resolver todas las cosas que ustedes necesitan que sean resueltas en la iglesia es la oración a nuestro Señor. Porque la iglesia es de Dios, no es del pastor ni de los líderes, es de Dios. Y Dios va a obrar de tal manera que usted se va a sorprender. Comprometámonos ante el Señor
a orar, por lo menos empezar a orar cada día más por la marcha de la iglesia, fuera de las necesidades. Yo estoy seguro que si usted tiene necesidades, ya sean laborales, físicas o de lo que sea, usted ora al Señor. Pero ore por su iglesia también. Ore para lo que el Señor ha levantado para que prediquen la palabra del Señor. Sea efectiva esa palabra. Tenga cabida en otros corazones. Y de esa manera podemos también todos esos lugares que están vacíos poder llenarlos en algún momento. Dios enviará a las personas que han de ser salvas. Así dice en su palabra. Dios nos ha llamado entonces a orar. Estas son conclusiones. Dios nos ha llamado a orar por las misiones. Dios nos ha llamado a orar por los misioneros. ¿Cuántos de ustedes han estado orando por las misiones? Pregunto. ¿Cuántos de ustedes han estado? No es una crítica, sino para ver que muchas veces no lo hacemos. Y es una necesidad. Pablo lo necesitaba. Por eso le escribe a la iglesia tesalónica: oren. Los misioneros necesitan oración. Las misiones necesitan oración. Las misiones son todos aquellos lugares donde hay misioneros haciendo el trabajo. Y esas personas necesitan oración. ¿Para qué? Para que hombres malignos no interfieran en la obra del Señor. Porque sigue habiendo esa oposición. Y va a seguir habiendo hasta que terminen los tiempos. Porque el diablo no quiere dejar que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Él se opone a eso. Aunque no vayamos, colaboremos de esta manera. Aunque no vayamos a las misiones, no tengamos el llamado misionero, pero oremos por esas personas. Hay personas que entregan sus vidas para ir a las misiones y para alcanzar lugares inalcanzables, en los cuales uno ni se imagina. Lugares en donde no conocen ni siquiera el nombre Jesús. Sin embargo, hay gente que se prepara, aprende su idioma para ir a esos lugares a testificar. Sacrifica su vida porque entendió el mensaje y fue llamado por Dios para llevar el evangelio a otras personas, a otras comunidades, a personas que no tienen la posibilidad de conocer a Jesucristo, salvo que usted vaya y les predique. Hay muchas comunidades así. Ya se los reitero nuevamente, a modo de conclusión también, debemos orar por el liderazgo de la iglesia. Debemos orar por el crecimiento espiritual de la congregación. Debemos confiar en Dios porque Él es fiel. Debemos ser personas obedientes a Dios y también debemos dejar que Dios nos guíe. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por el amor y por la paciencia que tú nos tienes. Gracias, Señor, por permitirnos también predicar tu palabra. Y deseamos de todo corazón que no haya caído en saco roto, Señor, sino que sea bendecida por ti en cada uno de nuestros corazones, desarrollada, meditada, para que de esta manera podamos ser eficaces en la predicación de la palabra. Hay mucha necesidad, Señor. Si hemos escuchado con atención los pedidos de oración de hoy, nos podemos dar cuenta que hay mucha necesidad de ti, Señor. Hay muchas personas con trastornos mentales, Señor, que
que se están perdiendo. Oh Señor, pon esa inquietud en cada uno de los que están aquí presentes y cada uno de los que pueda escuchar esta predicación. Pon esa inquietud, Señor, de orar y no dejar de hacerlo por la predicación de tu palabra, para que ésta sea eficaz en aquellos que la reciben, para que tenga su lugar en la vida de aquellas personas que van a escuchar. Oh Señor, que la iglesia, que nuestra iglesia, Señor, pueda crecer en la oración, que pueda crecer en el conocimiento de tu nombre, que pueda crecer en la predicación de tu palabra. Pon esa responsabilidad en cada uno de nosotros, que de hecho ya está puesta. Pero abre nuestros ojos para reconocerla y comprometernos, Señor. Hay mucha gente que te necesita y lo sabemos, Señor. Este mundo se cae a pedazos y tu venida está cerca. Oh Señor, pero sabemos que tú eres paciente, porque aún hay almas que deben ser ganadas, porque tú has puesto tus ojos sobre ellas. Sensibiliza nuestro corazón, Señor. Sensibiliza nuestra mente, nuestras emociones, todos, para que seamos realmente personas útiles en tus manos. Que nos dediquemos a orar, que nos dediquemos a ir y también colaborar con la misión. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Entregamos este nuevo día y esta nueva semana que se inicia, Señor, en tus manos. Nos ponemos a tus pies, Señor, y pedimos que tú nos bendigas y nos permitas hacer todas aquellas cosas en las cuales tenemos responsabilidades, Señor, hacerla de la mejor manera posible, siempre guiado y dirigido por ti. En el nombre de Jesús.